Hola, soy Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario y hablo con frecuencia de los beneficios del ayuno intermitente, ¿no? Y a raíz de los distintos artículos o podcasts que he publicado me llegan muchas consultas sobre este tema del ayuno intermitente. Así que he decidido hacer este vídeo donde intento responder algunas de estas o las preguntas más frecuentes que recibo. Y espero que os sea útil, tanto si sois principiantes como si tenéis ya cierta experiencia con el ayuno, ¿no? Porque hablo tanto de temas básicos como, oye, ¿qué es el ayuno intermitente? ¿Qué beneficios tiene? Pero también de aspectos más, entre comillas, avanzados, ¿no? Desde su impacto en la ganancia de masa muscular, entrenamiento en ayunas, la relación entre ayuno intermitente y dieta cetogénica, etc. Así que sin más, pasemos a vuestras consultas. El ayuno intermitente no es más que incluir de manera periódica espacios un poco más largos de ayuno. Ya está, no es nada extraño y de hecho todos ya lo hacemos porque ayunamos todas las noches, ¿no? Desde la última comida de un día hasta la primera comida del día siguiente. ¿Qué ocurre? Que en general cenamos tarde, desayunamos temprano, por lo que este espacio de ayuno nocturno suele ser corto, o mucho más corto de lo que era tradicionalmente, y esto en general no es bueno. El objetivo, por tanto, del ayuno intermitente es intentar alargar con cierta frecuencia estos espacios de ayuno, donde no ingerimos comida. Otra forma de decir lo mismo es que en los días donde incluimos este ayuno intermitente, comprimimos lo que llamamos la ventana de alimentación, y en vez de comer durante todo el día, limitamos nuestras comidas a un periodo algo más corto. Desde un punto de vista fisiológico tenemos ya una buena cantidad de estudios en animales y humanos que demuestran que incorporar espacios de ayuno eleva la autofagia, que es una especie de proceso de reciclaje interno, reduce la inflamación y el estrés oxidativo, mejora la flexibilidad metabólica, la sensibilidad a la insulina, aumenta el metabolismo y la producción de hormonas de crecimiento y podría incluso reducir el riesgo de cáncer. Y a ver, es cierto que muchos de estos estudios son en animales, porque no es fácil hacer estudios a largo plazo en humanos, pero tenemos ya varias decenas de estudios en personas que confirman en gran medida lo que vemos en animales, ¿vale? Así que es una intervención a priori prometedora, además es gratis, que es otro beneficio añadido y sin apenas riesgos. Y en cualquier caso, más allá de los beneficios fisiológicos, a mí me gusta más hablar de los psicológicos, que son más individuales, pero en general la gente que lo prueba habla de una especie de liberación. Y no solo de tiempo, por tener que preparar menos comidas, sino liberación mental. O sea, ya no están obsesionados con la siguiente comida y con llevar tuppers a todas partes y con los snacks. Entienden que su cuerpo no se queda sin energía por saltarse alguna comida y en general terminan comiendo menos a lo largo del día, casi sin darse cuenta, ¿no? Porque pierden grasa con más facilidad. Y aunque repito que cada persona responde distinto, esto refleja sin duda la experiencia de la mayoría. Por eso yo recomiendo a todo el mundo probarlo durante unas semanas, darse la oportunidad de adaptarse y seguramente tengan buenos resultados. Aquí es donde mucha gente se pierde, porque las posibilidades son infinitas, pero lo que realmente funciona es adaptar la estrategia de ayuno intermitente al estilo de vida de cada uno. O sea, el enfoque de ayuno que vas a mantener en el tiempo es seguramente el que menos cambios implique en tu día a día. Y como digo, hay multitud de enfoques, pero voy a intentar resumir los más típicos, de más sencillos a más complejos. Y podríamos empezar simplemente por intentar alargar el ayuno nocturno, por ejemplo, desayunando un poquito más tarde o cenando un poco antes, o ambos, ¿no? Si tengo que elegir, personalmente prefiero adelantar la cena, porque nuestro sistema digestivo es menos eficiente procesando los alimentos por la noche, y si, por ejemplo, terminamos de cenar a las 9 de la noche y desayunamos a las 9 de la mañana del día siguiente, estamos dejando ya un espacio de ayuno de 12 horas. Y llamaríamos a este enfoque 12-12. ¿Qué quiere decir? Que nuestra ventana de alimentación es de 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y nuestra ventana de ayuno es también de 12 horas, de 9 de la noche a 9 de la mañana del día siguiente. Podemos ir un paso más allá y, por ejemplo, saltarnos el desayuno o saltarnos la cena. Supongamos que, como en el ejemplo anterior, terminamos de cenar a las 9 de la noche, pero ahora hacemos la primera comida del día siguiente a la 1 de la tarde. Hemos ayunado 16 horas y a este enfoque lo denominaríamos 16-8, es decir, 16 horas de ayuno y una ventana de alimentación de 8 horas. Podríamos también desayunar a una hora entre comillas normal, pero terminar la última comida del día relativamente temprano, por ejemplo a las 5 de la tarde.
por lo que pasarían también 16 horas hasta la siguiente comida, que sería a las 9 del día siguiente, ¿vale? Y de nuevo sería un enfoque 16-8, pero con un horario distinto. Por supuesto, no hay nada mágico en estos números, o sea, puede que un día hagas 15-9 y otro 18-6, ¿no? Que puedas comprimir un poco más o alargar un poco más ese espacio de ayuno según tu día a día. Después tenemos otros enfoques, como por ejemplo realizar un ayuno de 24 horas cada cierto tiempo. Yo suelo hacerlo un par de veces al mes, donde por ejemplo ceno un día y no como nada hasta la cena del día siguiente. Y a ver, podría dar muchos más ejemplos, pero son en realidad variantes de estas estrategias. Y como digo, la idea es experimentar, empezando con ayunos cortos y usando después el enfoque que mejor se adapte a tu vida. No y sí, me explico. Al final, para perder grasa debes crear un déficit energético y esto lo puedes hacer de muchas maneras, con 2 comidas al día o con 6. En estudios donde igualan calorías a lo largo del día, no se ven diferencias relevantes si se hacen 2 comidas o 6. Pero ¿qué suele ocurrir, sin embargo, en la práctica? Que al final es lo que nos importa, ¿no? Que al reducir la ventana de alimentación, muchas personas comen menos de manera automática porque se sacian más al hacer comidas más grandes y logran, por tanto, crear ese déficit con menos esfuerzo y con menos sensación de restricción que si hacen muchas pequeñas comidas al día. Generalmente, cuantas más comidas hagas al día y más amplia sea tu ventana de alimentación, más vas a comer y más grasa vas a acumular. Algunos creen que si te saltas una comida, en la siguiente vas a comer el doble, ¿vale? Que por tanto esta estrategia es contraproducente, pero multitud de estudios confirman que esto no es así. A ver, es cierto que si te saltas una comida, compensas parte de las calorías, entre comillas, perdidas en la siguiente. Es decir, comes algo más, pero mucho menos que si hubieras hecho las 2 comidas. Y por esto el ayuno intermitente, como confirman muchos estudios, es una estrategia interesante para perder peso. Dicho esto, hay personas que prefieren realmente hacer muchas pequeñas comidas y sienten que controlan así mejor la ingesta calórica, pues también vale, ¿vale? O sea, está claro que no todos respondemos igual y además de los aspectos fisiológicos están los psicológicos y cada uno debe usar lo que le funcione. Pero sin descartar de entrada otros enfoques antes de probarlos, ¿no? Porque, repito, en la mayoría de casos, incluir algún tipo de ayuno intermitente ofrece beneficios a nivel de control calórico. Depende, por ejemplo, un enfoque como 16-8 es bastante suave y por tanto puedes realizarlo a diario, pero tampoco es obligatorio, o sea, según tu agenda de cada día puedes elegir cuándo hacerlo y cuándo no. O sea, al final, uno de los beneficios del ayuno intermitente es mejorar nuestra flexibilidad metabólica, pero también la flexibilidad de nuestras agendas, ¿no? Si un día no nos apetece desayunar o no tenemos tiempo, nos lo saltamos y no pasa nada. O sea, no por eso estamos después faltos de energía a media mañana, ni nos tienta la máquina de vending, o lo mismo con la cena, ¿no? O sea, tenemos miles y miles de calorías en forma de grasa y el ayuno intermitente le enseña a nuestro cuerpo a acceder a estas reservas sin señalizar hambre. Si hablamos ya de ayunos prolongados, por ejemplo de 24 horas, recomiendo espaciarlos algo más. A ver, hay personas que hacen una gran comida al día y que por tanto dejan un espacio de ayuno prolongado a diario, pero personalmente no lo recomendaría. O sea, no es lo ideal ni a nivel de absorción de nutrientes ni de síntesis de proteína. Y por tanto, este tipo de ayunos más prolongados conviene hacerlos con menos frecuencia. En mi caso, un par de veces al mes. Hay gente que los hace quizás un par de veces a la semana. En fin, no hay reglas y de nuevo lo ideal es experimentar, pero empezando siempre de manera gradual. Sin duda, de hecho existen estudios tanto en hombres como mujeres que no muestran diferencias en ganancia de masa muscular entre sujetos que realizaban, por ejemplo, ayuno intermitente tipo 16-8 respecto a los que no lo hacían, siguiendo el mismo programa de entrenamiento e igualando tanto calorías como proteína, ya que estos 3 factores son los determinantes a la hora de marcar la ganancia de masa muscular. Y de hecho la diferencia principal es que las personas que hacían ayuno intermitente perdieron más grasa. Quizás simplemente porque al comprimir la ventana de alimentación tendemos a comer un poco menos y por tanto a perder más grasa, o quizás porque al aumentar este periodo de ayuno oxidamos algo más de grasa. Pero más allá de esto, el mensaje es que este tipo de ayunos cortos no tiene un efecto negativo en la ganancia de masa muscular.
Otra cosa sería que hagamos ya ayunos prolongados de 24 o 48 horas con frecuencia, en cuyo caso va a ser mucho más difícil llegar a un nivel calórico y de proteína adecuado. Es posible que los entrenamientos se resientan al ir tan bajos de glucógeno y esto podría sin duda perjudicar la ganancia de masa muscular, pero enfoques suaves como el 16-8 no tiene ningún problema en este sentido. Pues básicamente líquidos sin calorías o con mínimas calorías, priorizando evidentemente el agua. También es interesante el café. De hecho, el café es un buen compañero en el ayuno porque suele reducir el apetito, elevar la producción de cuerpos cetónicos y podría incluso potenciar ligeramente la autofagia, ¿no? Dicho esto, tampoco conviene abusar porque la cafeína puede interferir después con el descanso, pero incluso el café descafeinado puede ser interesante porque algunos de los beneficios del café no están mediados por la cafeína sino por otros compuestos, ¿no? Como puede ser el ácido clorogénico. Si no te gusta el café solo, puedes añadirle un poco de nata o de leche, a ver, tampoco mucha, hablamos quizás de un chorrito de 30 mililitros, que representa 20-30 calorías que no van a tener tampoco un impacto negativo en el ayuno. Por supuesto, tés, infusiones. Priorizaría el té verde o el matcha, que también ofrecen ciertas sinergias con el ayuno. En ayunos de más de 16 horas puedes también tomar caldos, por ejemplo caldo de huesos o de verduras, solamente líquido obviamente. Y además de agua, estos caldos aportan ciertos nutrientes, electrolitos que son interesantes durante el ayuno y que además pueden hacer el proceso un poco más llevadero. Por supuesto, yo siempre digo que ancestralmente la comida era la recompensa al esfuerzo, ¿no? O sea, nos movíamos para cazar o para recolectar y después comíamos lo que obteníamos con ese esfuerzo. Y hoy pensamos que es al revés. Además, si has cenado algo de carbohidrato la noche anterior, al día siguiente por la mañana te habrá bajado un poco la reserva de glucógeno hepático, pero tus músculos seguirán casi llenos de glucógeno, por lo que tendrás suficiente energía para entrenar. Sabemos también que incorporar este tipo de sesiones con algo menos de glucógeno potencia adaptaciones interesantes como una mayor biogénesis mitocondrial, una mayor activación de la AMPK, etc. Haber dicho esto, entrenar con más glucógeno tiene otros beneficios, por lo que mi recomendación es ir variando. O sea, entrenas algunos días con más glucógeno, otros días un poquito más vacío, por ejemplo antes de desayunar, y si no estás acostumbrado a entrenar en ayunas, es recomendable bajar un poco la intensidad al principio, pero verás que en poco tiempo puedes mantener sin ningún problema el rendimiento y de nuevo, especialmente si hablamos de ayunos cortos de 12-24 horas. En principio es para todo el mundo. Como decíamos al principio, todos ayunamos por la noche. O sea, nuestro cuerpo no solo está bien adaptado al ayuno, sino que lo espera, ¿vale? Pero como siempre, la dosis hace el veneno. Ayunos de 12-16 horas son seguros en todos los casos y tenemos estudios en poblaciones con multitud de trastornos, ¿no? Desde diabetes, Alzheimer, a enfermedad coronaria, a cáncer, y la respuesta es buena. Pero por cautela no recomiendo ayunos más prolongados que esto en niños ni en mujeres embarazadas o que estén amamantando. Personas que hayan tenido algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria quizá tampoco sea muy recomendable. Y al igual que con cualquier estresor, como la actividad física, hay que empezar gradualmente. O sea, no intentes hacer un ayuno de 48 horas de repente, sino hay que empezar, pues oye, cenando un poquito antes, desayunando un poco más tarde, pasar después de 12 a 16 horas. Y si te encuentras bien, pues probar ya con ayunos más prolongados, a ver si te apetece, ¿no? Después, sobre la frecuencia, pues va a variar también según las necesidades de cada uno. O sea, por ejemplo, un atleta que requiera 4.000 calorías, por decir algo, le va a costar comer todo eso si comprime mucho la ventana de alimentación, ¿no? Por lo que quizá tendría que limitar la frecuencia de los ayunos, mientras que personas que no hagan mucho ejercicio pues no tendrán problemas en hacer solo un par de comidas al día. En resumen, todo el mundo se puede beneficiar, pero debe realizarse de manera gradual, sin obsesionarse tampoco con la duración, con enfoques que se adapten al estilo de vida de cada uno y teniendo en cuenta que el ayuno intermitente no es una forma de compensar por una mala alimentación, ni debe usarse como autocastigo después de algún exceso, sino pues eso, como una simple herramienta que puedes utilizar para reducir la obsesión por los horarios de comida, para ahorrar tiempo, para limitar la ingesta calórica de manera muchas veces automática o simplemente para aprovechar los beneficios fisiológicos que aporta.
A nivel fisiológico tiene muchas similitudes y de hecho el ayuno va a producir con el tiempo, de manera automática, un estado metabólico especial llamado cetosis que se activa a medida que se agotan las reservas de glucógeno del cuerpo, haciendo que el hígado empiece a producir cuerpos cetónicos que se van a usar como energía, tanto por los músculos como principalmente por el cerebro, que puede alimentarse hasta un 70% más o menos de cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos, como el beta-hidroxibutirato, han demostrado tener beneficios interesantes para la salud, ¿no? Desde reducción de la inflamación, a mejor control glucémico, a mejoras cognitivas en personas con ciertos trastornos neurodegenerativos, etc. ¿Cuál es el problema con el ayuno? Pues que evidentemente no es sostenible, ¿no? Tenemos que comer y lo que persigue la dieta cetogénica es mantener esta producción de cuerpos cetónicos pero aportando al cuerpo suficiente energía y suficiente proteína, ¿no? Evitando, pues obviamente, la pérdida de masa muscular que se daría en ayunos prolongados. La dieta cetogénica tiene el beneficio añadido de que suele ser mucho más saciante que las dietas tradicionales, ¿vale? Facilitando mantener el déficit energético y, por tanto, la pérdida de peso, aunque, como siempre, hay bastante variabilidad individual. Dicho esto, no recomiendo tampoco realizar dietas cetogénicas muy prolongadas y prefiero en general realizar 1 o 2 ciclos de dieta cetogénica al año, de unas pocas semanas cada ciclo, y simplemente incluir el resto del tiempo ayunos intermitentes con el enfoque que cada uno prefiera.